Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes en este día y conmigo y con todos. Quiero decir algo antes de la oración. Es que una persona de muy buena fe lo hizo. No, jamás voy a pensar que lo hizo por maldad o por algo así. Me dijo que porque yo no hablaba de las cosas que estaban pasando en la República Dominicana, de las cosas que no son buenas que están pasando en la República Dominicana. Yo le contesté que, con todo mi respeto, le contesté que yo no estaba para eso. Yo estoy por hablar de Jesucristo, de mi Dios y Señor y Rey. Y que le dejo esas cosas a mucha gente que hay allá, sobran. Allá no voy a mencionar nombres, pero ustedes conocen tantos periodistas muy buenos que están hablando de eso el día y la noche. Entonces no haría falta. Ahora, ¿quién habla de Jesucristo en la República Dominicana en programas como similares como este? Bueno, muy poco. Yo he oído muy poco. No que no lo hayan, pero muy pocos son los que hablan. Que mantengan una plataforma así como esta, muy poco, por no decir ninguno. Entonces, pues yo estoy para hablar de nuestro Dios, de nuestro Señor, del Espíritu Santo, de la Iglesia. Yo estoy para hablar de eso. Yo no estoy para hablar de otra cosa. Siento mucho lo que pase, cualquier cosa mala que pase en mi país, pues lo siento, lo sufro y quisiera que las cosas cambiaran. Pero no voy a hablar de esas cosas, voy a hablar del cambio más grande que se puede efectuar en un ser humano. El cambio del pecado a la luz de Cristo. De eso es que quiero hablar y no voy a hablar de otra cosa. Oremos a nuestro Dios. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo que nos da para hablar de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad. Gracias, Dios mío, por ella. Ayúdanos a hablar de tu palabra con denuedo y que el Espíritu Santo haga eco en los corazones que escuchan el mensaje de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Llegamos al capítulo 12 de este libro de los Hebreos. Un capítulo muy bueno, el capítulo de la esperanza. Llamábamos el capítulo 11 el capítulo de la fe, el capítulo de la fe de la Biblia. Al 12 le vamos a llamar el capítulo de la esperanza y el 13 le vamos a llamar, y ya son los últimos dos capítulos que nos faltan, el 12 y el 13, le vamos a llamar el capítulo del amor. Este capítulo lo vamos a dividir y no vamos a hacer mucho énfasis en él, en dos partes o en tres partes. Primero, los dos primeros versículos habla de la carrera cristiana, la carrera que tenemos que correr. El versículo 1 y el versículo 2. El versículo 3 hasta el 14 habla de la señal de peligro, las señales de peligro. Y el capítulo del 15 al final nos habla de los conflictos del cristiano o de los cristianos. Un conflicto que tenemos, un conflicto que tiene usted y yo. Pero estamos hablando en el sentido espiritual. Leemos el primer versículo de este capítulo 12. Por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a a la diestra del trono de Dios. Este libro, el tema central, ya una vez lo dijimos, que el tema central era poner la mirada en Cristo. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice que pongamos en Él la mirada. Y aquí y en otras partes también habla de poner la mirada en Cristo. Poner la mirada en nuestro Dios. La gente de hoy, y es, yo diría que normal, pone la mirada en las cosas que pasan alrededor suyo. Nosotros los cristianos, nosotros la gente de iglesia, ponemos los ojos en Jesús. Aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, hagamos esto. Llevémonos de estos consejos que nos da el apóstol aquí. Por tanto, teniendo alrededor una gran nube de testigos, se dice que había un jugador de un equipo de fútbol que no lo dejaban jugar porque era muy malo. Era el peor de los jugadores que estaban en el equipo. Y por lo tanto, pues no lo dejaban jugar. Pero había otra cosa en el jugador, que era que no faltaba a los entrenamientos. Pero un día llegó una noticia de que su padre había muerto. Y se le dieron la noticia con tanta tristeza y él, el pobre, pues fue hasta al funeral de su padre y estuvo allí. Cuando regresa, él le dijo al entrenador, le pidió por favor que lo dejara siquiera. Dice, ya este es mi último año aquí en este equipo y nunca he podido jugar ni siquiera unos minutos. Yo le suplico a usted que si puede dejarme jugar por lo menos unos minutos para mí sería una gran cosa. El entrenador pensó, bueno, que este joven ha pasado por un momento muy triste porque él y su padre estaban muy pegados, caminaban con los brazos entrelazados, eran personas que andaban juntas, se querían mucho. Y el jugador, el entrenador no tenía otra cosa que dejarlo jugar. Cuando se pone a jugar, él lo dejó jugar, por lo menos quería que jugara unos minutos, como él se lo había pedido, el entrenador. Pero el joven resultó una estrella del fútbol. Y el entrenador lo dejó jugar el partido entero y fue una cosa tremenda. Luego que se terminó el encuentro, él llama a un lado al joven y le dice, oye, pero has jugado de maravilla, ¿de dónde, cómo eres? Si tú eres el peor jugador que teníamos. Y él dijo, óigame, profesor, es que yo tengo la concepción de que mi padre ya murió, yo sé que mi padre murió, y él me está mirando desde el cielo. Pero no hay hay mucha gente que creen en este capítulo 11, que creen que nos están mirando a nosotros y que esa nube de testigos son los muertos en Cristo. La gente que ha muerto en el Señor es la nube de testigos que nos está mirando a nosotros. No, hermanos, no son ellos. No es el padre del chico que se le había muerto, del jugador. No, es las nubes de testigos, son el ejemplo que nos dieron. El ejemplo que nos dieron ellos como jugadores en el equipo de Dios. Dice, por tanto, el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro un tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es todo peso? Se dice que había un jugador, un corredor, uno de esos atletas que corrían, y este corría, daba unas cuantas vueltas con unos zapatos pesados. Y al llegar, antes de correr ya en la competición, pues él se ponía unos tenis
muy, pero muy liviano. Entonces alguien se le acercó y le dijo, ¿por qué que usted hace eso? Y él le dijo, ¿el por qué? Le dijo, bueno, lo que pasa es que estos pesan mucho, pero estos no pesan nada. Y los tiró hacia arriba. Y al caer se dieron cuenta que no tenían ningún peso casi. Y entonces ese peso que tiene aquel zapato que yo dejo, me puede hacer perder la carrera, pero estos son livianos y puedo correr sin peso. Es lo que dice el apóstol aquí. Despojémonos pues de todo peso, de todo peso, quiere decir de todo pecado, de todo peso y el pecado que nos asedia. Todo peso, dice, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una gran carrera. ¿Y qué es lo que ha pasado a muchos de nosotros? Que nos quedamos inmóviles, nos quedamos totalmente tranquilos, no estamos corriendo. Y esto es una competición, pero una competición con el pecado, una competición con la apatía, una competición con tantas cosas que nos pasan a nosotros como iglesia. En la iglesia tiene el pastor que está diciendo, hagan esto, mis hermanos, salgan a predicar, salgamos a hablar. Y tiene el pastor que estar siempre en esa faena. Pero cuando la persona entiende lo que dice este versículo, es diferente. Lleva todo peso ante Dios. El Señor dice en Mateo 11:28, trae tus cargas a mí. Trae tus cargas que yo te hago descansar. Entonces, si usted va a competir y se pone un saco de harina en el hombro, usted no va a ganar la carrera. O si se pone unos zapatos muy pesados, unas botas pesadas, usted no puede ganar la carrera. La carrera se gana cuando se ha soltado todo peso. Entonces que usted gana la carrera. Usted va a ganar la carrera porque usted está liviano, usted puede, tiene todo su cuerpo. Se dice que cuando una persona va a un lugar de esos que hay mucha nevada y que la gente se puede morir por una nevada cuando se pierde a la intemperie. Se puede morir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? Le da sueño. La persona le da mucho sueño porque el frío lo hace que se le dé sueño. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona para sobrevivir? Seguir moviéndose, lo más rápido que pueda moviéndose, hasta que pueda pasar la nevada. Es así esta carrera. Usted tiene que moverse, yo tengo que moverme. Movernos en la predicación de la palabra de Dios. Soltar todo peso. ¿Qué es todo peso? Los rencores, las amarguras, las angustias, las cosas que hacemos, los pecados que hacemos. Todo eso son pesos que no nos dejan correr esa carrera que tenemos por delante. Una carrera que si la corremos como es, la ganaremos en el nombre del Señor. El Señor dice, ven a mí y yo te hago descansar. Es la carrera que estamos corriendo por delante. Usted y yo tenemos una carrera, pero hay que moverse. Había una señora que fue a la iglesia a testificar. Una de esas mujeres que estaba muy bien vestida para la época. Y ella fue y dijo, el Señor ha llenado mi copa hace 20 años y nada ha salido y nada ha entrado en esa copa. Detrás había un vaquero y dijo, esa copa tiene que estar llena de renacuajo. Claro, si no ha salido nada ni ha entrado nada, la copa está llena de renacuajo. Usted y yo no podemos dejar que esa copa esté así, no, la copa tiene que rebosar. ¿Qué dice la Biblia? En el Salmo 23, mi copa está rebosando. O sea, la copa suya y la copa mía tiene que rebosar y al rebosar,
¿Qué es lo que pasa cuando usted llena un vaso de agua? Al rebosar, pues al rebosarse el agua se derrama por todos los lugares y puede mojar a otros. Entonces la copa suya tiene que totalmente rebosar y mojar al otro, mojar al vecino, pero mojarlo de las cosas de Dios. Mojar al vecino, mojar al que está al frente, mojar a todo el mundo. Mire, yo tengo aquí muchos vecinos y ellos son muy amables conmigo y yo se lo agradezco a Dios. Pero a todos yo le he predicado el Evangelio. Algunos, cuando yo le he dado una literatura, me han dicho, no voy a coger literatura. Y no la cogen. Pero yo se la he presentado, yo se la he regalado. Al frente nuestro hay un negocio y yo he ido con literatura, ellos sí la han cogido. Yo no sé si la han leído, pero yo se las he dado. Mi propósito, mi responsabilidad delante de Dios es que ellos oigan el mensaje de alguna manera. Y yo no puedo ir a interrumpirlos, a decirle yo quiero ahora predicar el evangelio porque no me van a poner ningún caso ni me van a aceptar porque ellos están en su negocio, ellos están en su trabajo, pero yo hoy les presento la literatura. No les he predicado nunca así porque no he podido, pero le presento una literatura, le digo mire esta literatura cuando usted tenga tiempo por favor léala. A lo mejor no la han leído, pero quién sabe si la han leído. No les he preguntado nunca. Pero hay un señor que es muy cerca, vivimos cerca, y él pues siempre es cuando sale que hay mucho sol, aquí el sol es muy difícil verlo, pero cuando suele salir, él me dice, hombre, ¿por qué no sigue así hasta enero, febrero? Y nos ponemos a reír. Pero entonces yo aprovecho para predicarle el evangelio. Él me escucha con mucha atención. Él no ha ido a la iglesia conmigo, pero me escucha. Y la esposa siempre se acerca y también escucha el mensaje. Y hay otro vecino que casi siempre llega y también, también oye el mensaje. Porque mi copa está rebosando, debe rebosar. Y la copa suya debe rebosar. No se queda esa copa llena y no se la deje llena. Trate, por favor, de que rebose. Por tanto, nosotros teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos la carrera que tenemos por delante. Es una carrera que no vamos a dejar de correr. Y dice el versículo 2, algo que a mí me encanta oír. Puesto los ojos en Jesús. Gloria a Dios. Puesto los ojos en Jesús. Usted y yo no miramos, no podemos. Yo siempre digo que el cristiano tiene que ser como el caballo, de esos caballos que llevan la carreta. Le ponen en cada lado de los ojos un cartón, yo diría, algo que le ponen aquí, en cada lado. ¿Para qué? Para que no puedan mirar para ningún lado, que sea siempre los ojos puestos en la carretera, en el camino, por donde van. Y esos caballos no pueden mirar más que para adelante. Así usted y yo tenemos que seguir adelante, mirar para adelante, para adelante, para adelante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el Señor. Qué lindo es esto. Puesto los ojos en Jesús. Y Jesús, porque ya Él sufrió la cruz. Él sufrió el oprobio. Él sufrió todo el castigo. Pero al final se sentó a la derecha del Padre. Usted y yo también al final nos sentaremos a la derecha o nos sentaremos en el cielo. Estaremos con Cristo. Estaremos con calles de oro. Mire, el oro aquí es muy caro. El oro aquí en este mundo es caro. Y todo el mundo quiere tener un trozo de oro porque es el deseado de toda la gente. Todo el mundo desea coger un trozo de oro y tenerlo porque vale muchísimo.
Nosotros vamos a estar en un lugar que Cristo ya nos preparó, pisando el oro, en calles de oro, o sea, caminando sobre el oro. Mire qué importancia nos da el Señor. Qué importante es correr esta carrera, soltar el peso, soltar los rencores, todas esas cosas que nos martirizan, que nos desayudan. Entonces soltar todo eso y correr, y correr, y correr hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él y estaremos con Él para siempre. Y también ahí podremos conocer a todos esos hombres que murieron por la fe, a toda esa gente buena que murió por la fe. Ahí estaremos con ellos. Solamente tenemos que correrla con paciencia y al final tendremos el galardón. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuérdese suscribirse en esta pequeña plataforma para que siempre hablemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca dejaremos de hablar de Él hasta que estemos en la tierra con fuerza para hablar. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana.